My name is Guadalupe, and I work for CCI WIC for Montgomery County. And here we are today. We're gonna play bingo, breastfeeding bingo. Woohoo! Yay! Hola, buenos días. Mi nombre es Karen, la consejera en lactancia de aquí de Wheaton. Como dijo Guadalupe, ¿cómo estás, Guadalupe? Muy bien, ¿y tú, Karen? How are you? Muy bien. Hoy estamos jugando sobre la lactancia, este juego que se llama Bingo. Yay! Necesitamos la participación de ustedes, que se conecten para que jueguen con nosotros también. ¿Estamos listas, Guadalupe? Yep, we're ready. Okay, we're going to start with the first question, and it's milk supplies. Milk supplies. What do you think, Guadalupe, about milk supplies? So your milk supply will start increasing depending on how many times you put your baby to latch on. So it's very important for you to breastfeed your baby very often in order for you to produce your milk supply or to make your milk supply stronger and in abundant breast milk. Muy importante, como dice Guadalupe, acerca de la producción de tu leche materna. Entre más constantemente tú colocas al bebé en el seno, el bebé también ayuda a estimular esas glándulas mamarias para que así sigas tú produciendo esa leche materna para tu bebé, especialmente cuando vas a trabajar también. El sacarse la leche con una máquina, eso también ayuda. Si alguien tiene bingo, nos avisan para así nosotros poder chequear qué número de tarjeta es y así saber quién es la ganadora de bingo. So also remember, guys, whenever you guys get to have bingo, let us know so we can check the cards and make sure that way we're gonna know who is the winner for today's game. Okay, ready for the next one, Guadalupe? Yep. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Están listas? Y dice transitional breast milk. Your body produces transitional breast milk 3 to 5 days after your baby is born. Transitional breast milk is a mixture of colostrum and mature breast milk. So just keep in mind that your body will go through the colostrum through mature breast milk, and that's why we call the process of transitional breast milk. Como dijo Guadalupe, la transición de la leche materna ocurre después de cuando nace tu bebé, después de 3 a 4 días de haber nacido, que tú vas a ir viendo que el color de la leche cambia también. Ya no es más amarillita, sino que ya comienza la transición entre la leche más blanca. Seguimos con la próxima. ¿Estás lista, Guadalupe? Yep, I'm ready. Okay. Let's see. Liquid gold. What do you think, Guadalupe, about liquid gold? So liquid gold is basically colostrum, which is the gold liquid that you will start producing the first milk. Like again, it will be the 1 to 3 days after your baby is born. So you will produce liquid gold or colostrum as soon as your baby is born in small amounts. Como dijo Guadalupe, es tu primera leche materna. El color es un poquito amarillito de cuando nace a 2 a 3 días. Que tú ves la leche que es un poquito ralita y que tiene un color amarillito. Esa es, por eso se le llama a la leche como de oro, ¿verdad? Sí. Que es muy importante. Líquido oro. Líquido oro, exactamente. Recuerden, si hay alguien que está con nosotros y tiene bingo, nos hacen saber para así nosotros poder verificar también, ¿ok? So just remember, guys, whenever you get bingo, let us know so we can check the cards. Alright, so we go to the next question or the next call. Nursing, Lupe, what do you think about nursing? So nursing will be basically also is called breastfeeding. That's when you provide your breast milk to the baby. That's called nursing.
or breastfeeding your child. That's when you feed your baby out of your breast. So make sure you're not your babies again very often because that will help you to increase milk supply. And also, it has a lot of benefits for you and the baby to breastfeed or nurse your babies. Como dijo Guadalupe, esa es la otra manera que se le llama cuando tú amamantas a tu bebé, que colocas a tu bebé en el seno, para que así el bebé tenga un mejor agarre de tu pezón. Y como dijo Guadalupe también, que eso te ayuda a seguir produciendo la leche materna para tu bebé. ¿Okay? Es muy importante hacerlo por todos los beneficios que tiene. ¿Okay? Seguimos, ¿no tenemos a nadie todavía? No, todavía no nos ha salido nadie. No, ok, continuamos. So we continue. La próxima, growth spurt. So your baby passes by growth spurt the first 6 weeks, and after the 6 weeks will be every 3 months when the baby turns 3 months, 6 months, 9 months, and a year. So basically, what you're gonna notice with growth spurt is that your baby might be or might have a lot of anxiety to eat. So just make sure, or you will probably your baby wants to breastfeed every 15 minutes, every 30 minutes, or every hour, which is normal. So just keep breastfeeding on demand again, because that will help you to increase your milk supply. Como dijo Guadalupe, yes, creo que tenemos a alguien que tiene bingo. You said liquid gold only? We had a question from someone. Did you say liquid gold only? Liquid gold, for that was the number 3. Yes, somebody Okay. have it. Liquid Yes, gold, okay. yes, only liquid gold. Okay. Not There we yet? Okay. Como Lupe estaba explicando, el crecimiento acelerado, eso ustedes lo van a ver entre las 4 o 6 semanas, entre los 3 meses, 6 meses, 9 meses, que usualmente si ya tienen una rutina con el bebé, si el bebé come cada hora, van a notar que el bebé quiere comer cada 30 minutos o cada 45 minutos. Es normal porque eso te da a entender que tu bebé está creciendo, saludable, se tiene un poquito más de hambre más frecuentemente y eso te ayuda en ese tiempo también para seguir estimulando tus glándulas mamarias y así tú obtienes esa leche para tu bebé porque estimula tu seno y tu seno comienza a producir siempre un poquito más. Continuamos. Let's continue with the next Yeah, call. no tenemos a nadie todavía. Nope, Okay. not yet. Well, we probably have somebody winning bingo soon. Okay, the next one, engorgement. What do you think about engorgement, Lupita? So we have to make sure to have be careful with engorgement because when you feel your breast hard to rock, that might be that you're passing by engorgement. I know you might probably feel happy because when we feel engorgement, you know that you're producing a lot of milk. But another thing about engorgement, it might be because your breast get engorged, and it might be because the baby is not getting enough, or the baby is not latching correctly, or because your body is overproducing breast milk. So if you pass by engorgement, make sure that you use warm or cold pad and to massage your breast because your breast should be always soft. So that will relieve your breast from engorgement. Muy importante, como dijo Guadalupe, muchas mamás notan que cuando tienen el seno demasiado lleno, dicen tengo leche, pero también a veces puede ser muy doloroso porque se pone demasiado duro. Un buen consejo que siempre damos que amamantes a tu bebé frecuentemente, pongas toallitas tibias o heladas, eso ayuda a reducir lo que es el engorgement, el La seno, congestión mamaria. la Congestión mamaria. congestión mamaria, ¿ok? Y estamos aquí también para ayudarte. Cualquier pregunta que tú tengas, pues siempre llámanos, ¿ok? Yeah, ¿tenemos a alguien? Do we have somebody? So we have a few people, they're switching back and forth. And so they just, if we can recap the ones that we've done already so they can mark them off. Oh, okay. So we're gonna call the all the cards that we have passed right now, which is milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, and growth spurt. Ok,
muy importante que verifiquen su carta para ver si tienen alguna de esas preguntas que ya hemos pasado, como es la número 1, leche. La número 1 sería la suplemento de leche, Suplemento de leche. transición de leche, ¿Ya? el oro líquido, Oro líquido, amamantar o crecimiento acelerado. y crecimiento acelerado. Ujú. Si alguno de ustedes lo tienen, nos hacen saber, para así verificar el número de la tarjeta y así nosotros también decimos si ya tenemos a una ganadora. Ok, gracias porque estás con nosotros y estás participando también. So double check your cards and let us know if you get to win bingo. And also thank you for participating. We really appreciate it. Continuamos, Guadalupe. Let's continue. Let's go. Number 7, benefit. Benefit es los beneficios de la leche materna. Los beneficios de la leche materna incluye que el bebé está creciendo fuerte, saludable, menos se va a enfermar, ¿verdad? Menos riesgo que tenga infección de oído, de asma. ¿Qué más, Guadalupe? ¿Qué tú crees? También sería que tienen un IQ, les ayuda mucho a la hora de desarrollar su cerebro. También. Y especialmente también es beneficioso para mamá y para bebé, no simplemente para el bebé. Ayuda mucho a la mamá a bajar de peso, el peso después del embarazo, a que el útero regrese a su tamaño normal. Excelente. Los beneficios es para los dos, para la mamá y para el bebé. Ahora hay que decir en inglés. So benefits of breastfeeding. There are a lot of benefits for breastfeeding, especially for mommy and baby. It's not just beneficial for baby; it's beneficial for mom and baby. And for baby, it will help baby to have less risk of getting asthma and ear infections, which are the most common ones in babies that are not breastfed. IQ levels or IQ development is very stronger in babies as well, and less risk for. Oh, also, it will help mommy to return the uterus to its normal size. So there is a lot of benefits of breastfeeding babies, and breast milk has more than 250 benefits. Exactamente. Todos esos beneficios que dijo Guadalupe para la mamá, para el bebé, les ayuda a los dos, no solo al bebé, no solo a la mamá. Por eso es muy importante dar tu leche materna. Yep, that's why it's very important to breastfeed our babies. Yes, nos dicen si alguien ha ganado, si alguien se está conectando y quiere que volvamos a repetir las preguntas que han pasado, lo volvemos a hacer. Estamos aquí para ayudarles. So let us know whenever you guys win bingo, and also if you need us to repeat all the cards that we already passed by, Repeat. let us know. Ok, ¿qué te parece si las repetimos una vez más? Okay, so we're going to repeat all the words that we have said before, which is milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, growth spurt, engorgement, and benefits. That's what we got so far. Ok, lo vamos a decir en español una vez más. Estamos tratando de hacerlo mejor en inglés, en español, así que ténganos paciencia, pero tenemos suplemento de leche, leche de transición, el oro líquido, y tenemos amamantar, lo cual sería nursing, crecimiento acelerado, también sería congestión mamaria y beneficios. Y los beneficios para la leche materna. Continuamos. No tenemos a nadie todavía. Okay. No, probablemente tenemos que seguir mencionando más palabras para ver quién gana. Ok, continuamos. Hunger signs. So remember, not just with hunger signs, just remember that not just because the baby is crying, that doesn't mean that the baby is always hungry. Some of the hunger signs will be that baby moves feet and arms
move, or be folding or bending his or her arms, moving or rooting their head, looking for the nipple, sucking noises, or putting their mouth inside of the, putting their hands inside of the mouth. Those are some signs that you will see that will show you that the baby's hungry. Muy importante que preste atención, como estaba diciendo Guadalupe, el hecho que el bebé llore no quiere decir que, ¿Tiene hambre? que tiene hambre. Siempre presta atención, porque llora por muchas razones, pero cuando tiene hambre, el bebé comienza a hacer bulla, sus labios o sus manitas se las comienza a chupar, comienza a doblar sus piernitas o sus manos para que tú veas que él tiene hambre. Así que es muy importante que prestes atención a todos esos signos. Ten un poquito de paciencia porque tú vas a ir aprendiendo a medida pasen los días, tú y tu bebé van a ir aprendiendo, ¿ok? No tenemos a nadie todavía. Yes, we don't have nobody yet. Ok, continuamos entonces. La próxima es feeding on demanding. Feeding on demanding casi se parece como el crecimiento acelerado. So feeding on demand, you will have to make sure that to breastfeed on demand will help you to increase your milk supply. The more that you get to breastfeed the baby, that's how much your body will start producing milk. Because you remember that the your body gets active every time that you breastfeed. So if your baby wants to breastfeed every 15 minutes or every 30 minutes or every hour, especially when growth is happening, that's normal. So just keep breastfeeding on demand. Muy importante que amamantes a tu bebé frecuentemente, porque esa estimulación ayuda a las glándulas mamarias a seguir produciendo leche. Como dice Guadalupe, es parte también del crecimiento acelerado, que tú lo notas entre las 4 o 6 semanas. Que el bebé comienza a comer frecuentemente. Si antes comía cada hora, quiere comer a veces cada 30 minutos o cada 45 minutos. Y es muy importante que lo hagas de acuerdo a cómo el bebé te va diciendo. Por eso es muy importante prestar atención a todos los signos que el bebé comienza a hacer. No tenemos a nadie por el momento. Anybody winning bingo yet or not? Not yet. Okay. Getting close. Alrighty. Seguimos con la próxima. This is getting excited. Plug ducts. Sería en español. Eso sería plug duct. Sería cuando los conductos de leche se tapan. So plug ducts, you will probably feel plug ducts or see that you have plug ducts whenever you feel a bump on your breast. So if you have some bumps or little circles of bumps, especially bumps on top of your breast, then try to massage that area in order for the bumps to go away. So if the ducts get like really blocked, then you're probably getting infection. So it's very important for you to make sure that you dissolve those Plug ducts. plug ducts. And really important to feed the baby on demanding. Muy importante, como dice Lupe, posiblemente uno de los ¿cómo se llama? Les pasa la leche. Conductos de leche está como hay leche acumulada. Y muy importante hacer masaje, porque tú comienzas a sentir ese dolor. Amamantar a tu bebé, eso también te ayuda. Cuando pongas tu bebé en el seno, comienza a hacer masaje también. Porque si lo dejas así, eso se puede convertir en una infección, como explicó Guadalupe. ¿Okay? Continuamos. Repetimos las que hemos pasado. Guadalupe. So we're going to repeat the words that we have said so far, which is milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, growth spurt, engorgement, benefits, hunger signs, feeding on demand, and number 10 will be plugged up. Ok, lo vamos a decir en español. ¿Me ayudas por si no me acuerdo cómo Claro se que dice?
Suplemento de leche, Leche de transición, leche de transición, oro líquido, tenemos el amamantar, amamantar, crecimiento acelerado, crecimiento acelerado, congestión mamaria, los beneficios, señales de hambre, amamantando. en demanda y los conductos de leche tapados. Ok, revisen bien su carta y nos hacen saber. Double check your cards and let us know if you're ready, guys. Win bingo. Ok, continuamos. Pump. Pump. It's a machine that will suction your breast milk by air suction. That pump will help you whenever you go back to work or school. So it is very important to have a pump with you in cases when you need to go out and you need to pump breast milk out from your baby whenever you guys need to go out. That will help you to provide your breast milk to the baby in the bottle. Muy importante que tú tengas conocimiento de lo que es el sacador de leche. Es una máquina que te ayuda a ti, especialmente cuando es el tiempo de regresar al trabajo o a la escuela. No pienses en ya no voy a dar pecho. También hay esta opción con la máquina, el sacador de leche, que tú lo puedes utilizar y eso te ayuda para que sigas amamantando a tu bebé, ¿verdad? Continuamos, no tenemos a nadie todavía. Chequen bien sus cartas, verifiquen las preguntas que han pasado. A nosotros lo vamos a estar repitiendo, ¿ok? So make sure that you guys check your cards. We don't have a winner yet, so we're going to continue calling out cards. Continuamos. Routine. So rooting will be whenever your baby starts moving the head to look for the breast, especially when you do the skin to skin contact, you will see that your baby is rooting because the baby will start looking for the breast. Es muy importante, es como una señal que tú vas a ver que el bebé o un reflejo, ¿verdad? Que el bebé comienza a mover su cabecita y tratando de buscar lo que es el pezón, lo que es tu seno, para así poderse colocar y comenzar a amamantarse. Solo presta atención cuando él comienza a hacer esas, como un reflejo que ellos tienen, como buscando el seno para poderse pegar a tu seno. Continuamos. Let's continue. No tenemos a nadie. Yeah, nobody yet. Ok, continuamos. Breast girl. So breast girl, your baby will do breast girl, especially again when you do the skin to skin contact. And some babies start crawling to look for the breast when you do the skin to skin contact. So that's why it's very important to do the skin to skin contact as well. So just keep in mind that if you see your baby crawling on top of the chest, that's normal. So don't get scared. Muy importante que prestes atención cuando el bebé está como gateando a buscar tu seno. Tú vas a ver que es como el contacto piel con piel. Es muy hermoso cuando vemos a los bebés que por instinto lo comienzan a buscar. No tenemos a nadie todavía. No, let's go. Las repetimos otra vez, Guadalupe, para que así ellas puedan verificar su carta y nos dicen si hay alguna ganadora. Ok, estamos aquí ansiosos de saber si hay alguien que ya está por ganar. So double check your cards. We're going to call out again the words that we have said so far, which is milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, growth spurt, engorgement, benefits, hunger signs, feeding on demand, plug ducts, pump, rooting, and breast growth. Ok, las vamos a repetir en español. Suplemento de milk, leche, leche de transición, leche de transición, oro líquido,
amamantando, crecimiento acelerado, este, congestión mamaria, congestión mamaria, los beneficios, señales de hambre, amamantando En demanda. en demanda, conductos de leche tapados, el sacaleches, brooding, sería señales de cuando el bebé empieza a buscar el pecho, sí, breast sería cuando el bebé gateando hacia el pecho. hacia el pecho. Seguimos, vuelvan a verificar su carta, las preguntas y continuamos. Skin to skin. Skin to skin is very important for you guys to do the skin to skin because that will help you, and it has a lot of benefits when we start doing our skin to skin with our babies. And that's when you put your baby on your bare chest. So make sure that you guys have no clothes on, maybe just with the diaper, and you might take everything on top. Make sure that you guys do the skin to skin contact because that will lower the stress for you and baby. That will help mommy to produce more milk, increase the milk supply. Um, it will help you to make sure that your baby does the breast crawl. Also, you will see rooting happening because your baby might start looking for a breast by itself. And again, it has a lot of benefits, especially it will make sure that you get your first breast milk out. Muy importante, el contacto piel con piel tiene varios beneficios, sobre todo ustedes pueden ver ahí como Guadalupe estaba explicando, que el bebé tiene ese reflejo de poder buscar por el seno, de poder gatear también, tiene un beneficio de que ayuda al bebé a estar más relajado, tanto para el bebé como para la mamá. Eso ayuda también a que la mamá comience a producir leche para el bebé. Tiene muchos beneficios. Es muy importante hacerlo, especialmente cuando nace el bebé. Continuamos. ¿No? Let's continue. We don't have nobody yet. Ok, chequen bien esas cartas y nos hacen saber, por favor. Let's go. Prolactin. So prolactin, and that's a hormone that will help you to squeeze the milk inside of your breast, especially inside of the ovules that are the glands that produces the milk. So whenever the baby gets to start latching, you will produce that hormone, and that's the one that will help you to, again, to squeeze the milk out of the ovules. Prolactin. Es una glándula que produce la leche materna, aumenta a la producción de la leche materna. Eso estimula también a las glándulas mamarias, ¿verdad? Que ustedes lo van a notar a veces cuando está embarazada, creo, Lupe. Que ustedes lo comienzan a notar, es un beneficio más para las glándulas mamarias y eso ayuda mucho a la producción de la leche materna. Okay. Continuamos, no tenemos a nadie todavía, esperemos que ya pronto tengamos a una ganadora. Seguimos con la próxima, let down. So let down, your first let down will be whenever you get the baby to latch. So it's very important that with the skin to skin contact, you're gonna start noticing the let down of the milk. So again, everything gets connected with one of the other. So make sure that you guys are able to breastfeed, and you will start seeing a lot of these words going on. Es una posición que ayuda a, como Lupe estaba diciendo, puede ser también cuando haces el contacto piel con piel, te acuestas con tu bebé, te tratas Bingo. de relajar. Oh, tenemos a alguien que dijo Bingo. We got somebody that says window, bingo. ¿Cuál es el número de la tarjeta para verificar? Where is the card number of the participant?
Let's see. Ya tenemos a alguien que ganó. El número de la hay un número de 3 dígitos, 001, 002, lo pueden ver arriba, creo, en la esquina de la tarjeta. We'll give them a few seconds. Ok, estamos esperando. Lo pudieron encontrar. Va a ser 001. 006. 06. Vamos a verificar. 06. Ok. Yeah. Yeah, right? Yeah. Yes. We let down Tienen transitional. liquid gold, Breastfest, Liquid. Liquid. ¡Yay! ¡Felicidades! Congratulations. Si nos puedes decir tu nombre, para así poderlo mencionar, y felicidades. So let us know your name so we can pronounce your name. And congratulations. Yes. It is, I have no idea how to pronounce that. In Spanish. No, I'm going to put it on the banner to say congrats. Okay. Bueno, felicidades. Yes. Congratulations and thank you for participating. ¿Quieren, juguemos otro? ¿Qué piensas, Guadalupe? ¿Podemos jugar uno más? Should we play another one? It's up to you. Or should we just pronounce the words so that way you guys know the definition of each word on the Yes. card? Y también recuerda, nos puedes llamar también cualquier ayuda si tú eres participante de nosotros. Tú sabes que estamos aquí para ayudarte. So we're going to pronounce all the words that are on the card. So just keep with us so that way you will know the definition of each word. Ok, vamos a comenzar un nuevo juego. Tenemos tiempo para otro juego, así que estén listas y comenzamos ahorita. Okay? So we're gonna play another game. So just keep it up and we'll see how everything goes. Milk supplies. Tenemos otra vez el suplemento de leche. So milk supply again. Remember that your milk supply will be the production of the milk. So make sure that in order for you to increase your milk supply will be to breastfeed on demand. Muy importante, como dice Guadalupe, para que tú sigas produciendo esa leche, es muy importante amamantar a tu bebé frecuentemente. Eso te ayuda a mantener el ritmo de suplemento para seguir aumentando tu leche materna. ¿Están listas? Verifiquen, ¿ok? Continuamos con la próxima. So let's continue with another one. Transitional milk. So your body produces transitional milk 3 to 5 days after your baby is born. Transitional breast milk is a mixture of colostrum and mature breast milk. Tu cuerpo produce la leche de transición después de 3-4 días de haber nacido el bebé. Tú vas a notar también que la leche comienza a cambiar. Ya no sé, el color amarillito, como mencionamos. Ahí tú te das cuenta que estás en el proceso de la leche de leche de transición. ¿Ok? Verifíquenme, continuamos. Yeah. Liquid gold. Liquid gold would be basically called, is known as colostrum as well. So it's the first milk that your body will produce, which is yellow. Has a lot, it's thick, and also it has it's a good source of protein and fat.
Leche de oro, como también se le conoce como el colostro, que es tu primer leche que tu cuerpo produce desde que el bebé nace en 2, 3 días. Tiene muchos beneficios y tú vas a notar el color que es como amarillito, por eso se le llama leche de oro. ¿Okay? Seguimos con la número 4. Nursing. So nursing, remember that nursing is also basically is breastfeeding your baby. Is when you start providing breast milk or feeding your baby out of your breast. So make sure that you nurse your baby in order for you to start increasing your milk supply. Amamantando a tu bebé es otra manera que se le llama también, cuando tú colocas a tu bebé en el seno. Eso ayuda también a producir leche materna para tu bebé porque eso estimula las glándulas mamarias. ¿Okay? Continuamos con la número 5. Esperemos que tengamos otra ganadora, And Guadalupe. hopefully we have another winner. Growth spurt. So growth spurt, you will see growth spurt happen in the first, we'll put it in the first 6 weeks. That's when your baby, you will might see a lot of anxiety from the baby to eat, especially after breastfeeding. Your baby might want to breastfeed every 50 minutes, 30 minutes, or every hour, which is normal. And you will see growth spurt after the first 6 weeks. You will see growth spurt happening whenever the baby turns 3 months, 6 months, 9 months, and a year. El crecimiento acelerado, tú lo vas a notar durante las primeras 4 o 6 semanas, como Guadalupe estaba explicando, que el bebé comienza a comer un poquito más frecuente, cada 30 minutos, cada 45 minutos. Eso ayuda también, volvemos y repetimos, a seguir produciendo la leche materna. Y ese crecimiento acelerado tú lo ves a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y hasta que el bebé tiene el año. ¿Okay? Así que verifiquen bien a su tarjeta de bingo y continuamos con la número 6, engorgement. So engorgement again, it happens when your breast fills or gets hard or rough. So whenever you pass by engorgement, it means to make sure to use warm or cold compresses in order to relieve your breast from engorgement. If you don't treat engorgement on time, you might get mastitis, which is an infection in the tissues. ¿Cómo se dice en español? Congestión mamaria. Congestión mamaria, gracias Guadalupe. Congestión mamaria, eso ocurre cuando tu seno se pone duro, está produciendo esa leche para tu bebé. Poner al bebé frecuentemente, eso ayuda a que no se llene demasiado el seno y no lo sientas como una roca. Si pasa mucho tiempo y tú no amamantas a tu bebé, como dijo Guadalupe, se puede hacer una infección. ¿Okay? Entonces, para evitar todos esos problemas, por eso es muy importante amamantar a tu bebé frecuentemente. Continuamos, repetimos las que han pasado ya, Guadalupe, una vez más. Right now we have milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, and growth spurt, and engorgement. Tenemos suplemento de leche, transicional, Leche de transición, oro líquido, amamantando, crecimiento acelerado y congestión mamarias, ¿ok? Así que verifiquen bien para ver si tenemos a alguien más que gana. Seguimos. Let's continue. Benefits. So benefits of breastfeeding. There is a lot of benefits, especially for mom and baby. It's not just for the baby. Benefits of breastfeeding will be that it will help baby not to get sick very often, especially with asthma or ear infections.
And for mom, the good one about breastfeeding is that you're gonna be losing your pregnancy weight, so that's what every woman will like. Como dice Guadalupe, los beneficios es para el bebé, para la mamá, sobre todo para nosotras, ¿verdad? Que nos queremos ver siempre bellas después que hemos dado a luz. Eso nos ayuda a rebajar esas libritas de más. Al bebé a que crezca saludable, fuerte, con menos infección de oído, asma. Y eso es los beneficios que tiene tu leche materna para tu bebé y para ti. Continuamos, no tenemos a nadie todavía, así que seguimos con la We don't próxima. have nobody yet, right? Hunger sign. Ese es una señal que tú vas a ver que el bebé cuando comienza a llorar, presta atención porque a veces puede comenzar a llorar por diferentes razones. A veces que le tienes que cambiar el diaper o a veces que tiene hambre. Sobre todo cuando presentan esos señales de que comienza a hacer ruido, se comienza a chupar a sus manitas, comienza a cruzar sus piecitos o los brazos. Esas son otras señales que tú notas que tu bebé tiene hambre. Así que presta atención, tú vas a ir aprendiendo esas señales. Cada vez que llore el bebé, solo presta atención porque está llorando mi bebé. The hunger sign. Make sure that you follow the hunger sign. Not just because the baby's crying, that doesn't mean that the baby's always hungry. Some hunger signs will be that baby starts bending his or her knees, making sucking noises, keeping hands or near her mouth. So always keep those signs in mind. That way you will be know whenever your baby is hungry. Also, your baby might be puckering her on her lips, uh, and the most common one will be that they put their hands on their mouth. Yep. Solo presta atención a qué señales el bebé hace para que tú identifiques si es la señal que el bebé tiene hambre. Seguimos con la próxima. Let's continue with the other one. Feeding on demand. So again, feeding on demand also will increase your milk supply. And the more that you get to breastfeed, that's how much milk your body will produce. Especially you will feed on demand whenever baby passes by growth spurt and whenever you get to have abortion. The more that you get to breastfeed again, the more milk your body will produce. Muy importante alimentar a tu bebé frecuentemente, como Guadalupe explicó. Eso te ayuda a la congestión mamaria, también cuando el bebé pasa por el proceso de crecimiento acelerado, que tú vas a notar que el bebé comienza a comer más frecuentemente, ¿ok? Y muy importante que tú prestes atención que si tu seno se siente como muy suave, como vacío, tu seno nunca está vacío, ¿verdad, Guadalupe? Las glándulas mamarias siempre están produciendo, lo que pasa es que el bebé está más frecuente comiendo. Continuamos, no tenemos a nadie. Let's continue. We don't have nobody yet. Plug ducts. So plug ducts. Again, plug ducts is whenever you feel bumps inside of your breast. So make sure that you dissolve or remove those bumps. In order for remove them or to dissolve them, make sure that you massage your breast. Or warm compresses will help you, and also breastfeeding the baby more often will help you to dissolve those bumps. Eso se llaman los conductos de leche que están tapados o congestionados, que puede causar que tú comiences a sentir ese dolor. Eso te ayuda, para evitar eso es, como dijo Guadalupe, amamanta más frecuente, haz masaje exactamente donde tú sientes ese dolor o que ese conducto está como tapiado. Poniendo toallitas tibias o heladas, eso también te ayuda. Pero sobre todo, poniendo a tu bebé frecuentemente, eso hace que los conductos mamarios vuelvan a su rutina o su proceso, ¿verdad? Que tiene que seguir para evitar ese dolor.
Continuamos con la próxima. No tenemos a nadie todavía. Not Nos yet. So let's hacen do saber. La próxima sería pump. a pump. Remember, pump is a machine that suctions your breast milk by air suction. So make sure that you get a breast pump. You make sure that you call your insurance provider because they should be able to provide your breast pump. So it is very important to have one, especially if you're going back to work or school. If you need any help, you can let us know. Muy importante es de que tú sepas acerca del el sacaleches. Hay sacaleches eléctricos y manuales. Como dijo Guadalupe, verifica con tu aseguranza porque ellos están apoyando mucho la lactancia materna y tu aseguranza te puede ayudar con el sacaleches, ya sea el eléctrico o el manual, pero verifica con ellos primero. Si tienes preguntas, también puedes verificar con nosotros para ver cómo te ayudamos. Pero recuerda, el sacaleche te ayuda cuando tú regresas al trabajo o regresas a la escuela para que sigas amamantando a tu bebé. No tenemos a nadie. Repetimos los beneficios, Guadalupe. Ya tenemos 10, ahí todavía no hay nadie. Así que comenzamos con la primera. So far we have milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, gross spurt, engorgement, benefits, hunger sign, feeding on demand, and plug ducts. En pump. And pop. Tenemos el suplemento de leche, de transitional, Leche de leche transición, de transición, oro líquido, amamantando, etapa de crecimiento, crecimiento acelerado, congestión mamaria, los beneficios, señales de hambre, amamantando el demanda, en demanda, los conductos de leche tapados y el extractor de leche. y el extractor de leche. Así que verifiquen su tarjeta, nos hacen saber el número y así nosotros verificamos también y continuamos con la próxima. Rooting. So rooting, again, remember, is designed whenever your baby starts looking for the breast. When you do the skin-to-skin contact, you will notice your baby doing rooting. And that will be that whenever, that's the sign that whenever the baby moves his or her head side to side in order to find the nipple. Rooting es un reflejo que el bebé hace, sobre todo cuando está buscando tu pecho. Tú, si prestas atención, tú vas a notarlo cuando hace el contacto piel con piel, que tiene ese reflejo por naturaleza, pues ellos comienzan a buscar el seno para así poder agarrar una mejor posición y poder comenzar a alimentarse. ¿Okay? Continuamos con la próxima, nos hacen saber, recuerden si alguien allá dice bingo, nos hace saber. Breast crawl. So breast grow, you will notice whenever your baby starts doing breast grow, when you do the skin-to-skin contact, and that will hold the baby to look for the breast. So don't get scared if you notice that your baby is crawling to look for the breast, especially whenever the baby is very small. Muy importante esa posición que tú notas, que el bebé comienza como a gatear o a escalar buscando tu seno. Una vez más, eso tú lo ves cuando le hacemos el contacto piel con piel, que tú dejas que el bebé por instinto él vaya buscando el seno y Guadalupe, ellos pueden oler tu leche materna también. They can smell your breast milk also as well. Ok, no tenemos a nadie todavía. Continuamos con la próxima. Ok. Skin to skin. So again, the skin to skin, it's very important for you guys to do the skin to skin because that will help you and your baby to lower the stress for you and baby. Also to help mommy to increase milk supply. It is very important. The skin to skin work in all ages, so make sure that you guys do the skin to skin. So make sure that whenever you do the skin to skin, mommies don't have any clothes on top, and baby as well, just the diaper.
Muy importante esa posición, el contacto piel con piel, como dijo Guadalupe, tú te quitas tu blusa, el bebé que esté solo con el diaper, para que él pueda sentir ese contacto de piel a piel. Eso te ayuda también a la producción de tu leche materna, el reflejo que el bebé hace en forma natural buscando tu seno. El contacto piel con piel ayuda también que el bebé y la mamá estén relajados. Y eso es muy importante cuando tú estás dando pecho. No tenemos a nadie todavía. We don't have nobody yet. Ok, continuamos. Let's entonces. continue. Prolactin. So prolactin is the level. Prolactin is found in the blood that increases. Especially, you will find that hormone whenever you guys are pregnant, and that will help and stimulate your body to start producing milk. Es esa hormona que te ayuda a estimular y para producir leche. Para producir la leche materna para tu bebé. ¿Okay? Repetimos las que tenemos, Guadalupe, para ver si alguien ya ganó. So far, we have milk supply, transitional milk, liquid gold, nursing, growth spurt, engorgement, benefits, hunger size, feeding on demand, plug ducts, pump, Rudy, breast curl, skin to skin, and prolactin. Ok, como dijo Guadalupe, ¿tenemos a alguien? No. No bingo, but close to time. Ok, ya casi estamos por terminar nuestro tiempo. Decimos una más para ver si alguien gana y con esta pues nos vamos a despedir. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Let down. ¿Alguien tiene let down? So let down. Let down will be whenever your breast milk starts coming down. So the nipple, so the more that you get to breastfeed the baby, the more milk your body will produce again. Eso te ayuda a relajarte también porque tú te acuestas con tu bebé en una posición que esté cómoda para ti y para el bebé. Y eso es muy importante cuando estás amamantando. No tenemos a nadie. Tenemos ya 8 minutos para terminar. La próxima, mature breast milk. Mature breast milk. Again, your body, whenever your body produces the mature breast milk, remember that your mature breast milk will be white, but it's going to have a clear white color. It's not going to be completely white. So, and that will happen whenever the baby is already past the 2 weeks. Como dijo Guadalupe, ya cuando el bebé pasa las 2 semanas, tú vas a notar ese cambio en tu leche, que comienza a ser más madura, el color comienza a cambiar y es otro de los beneficios de tu leche materna. Ya, tenemos la próxima. Nipple shield. ¿Alguien tiene bingo? No. Nobody Se nos termina el tiempo. Se nos está terminando el tiempo y el nipple shield. Nipple shield is a nipple shaped shed worn over the nipple to help with flat or inverted nipples. So if you need one, let your breastfeeding counselors know in order to give you. Es un, ¿cómo sería? Un accesorio que te ayuda a amamantar a tu bebé, especialmente cuando tú tienes el pezón hacia adentro o lo tienes muy plano. Hazle saber a tu consejera de lactancia si tú necesitas ayuda sobre eso también. ¿Ok? Continuamos. Ya nos falta poco tiempo. We have a little bit more time, so make sure that you guys double check your cards. Mastitis. So mastitis. Mastitis will be the infection inside of the tissues of your breast. And especially before mastitis, you will see engorgement. So make sure that in order for you not to get mastitis, make sure that you guys take care of engorgement. But mastitis, if you feel or think that you have mastitis, make sure that you go to see a doctor. That way they will be able to help you out. Muy importante que prestes atención, si tú crees que tienes mastitis, siempre consulta con tu doctor
Esta es una infección en en los tejidos de la piel. Entonces, muy importante que busques ayuda, ¿ok? A tu doctor o consultes también con tu consejera de lactancia. La próxima, no tenemos a nadie. We don't have nobody yet. Ya son los 5 minutos, Guadalupe. Oh my goodness. La última, casi ya la We última. have 5 more minutes to go. Areola. Areola will be the darker skin around your nipple. So make sure that whenever the baby latches, the baby gets a big part of the areola. The areola changes its sizes, but again, the more the more that the baby gets every time that the baby latch, that's how well you know that your baby's latching correctly. Also, again, the areola will change color, especially when you're pregnant. So always keep that sign in mind, and that's normal because that's something normal. Muy importante que tú notes en tu seno a la parte de la aureola se comienza a poner más oscura, más grande. Ayuda también a que pasen, ahí pasan los conductos de leche. Para que tu bebé se pueda alimentar bien. Como dijo Guadalupe, la posición es muy importante, porque si estás solo cuando el bebé está amamantando, tú notas que la boquita del bebé está bien abierta y tiene que estar casi la aureola dentro de la boquita del bebé. Sí. ¿Okay? ¿Tenemos a alguien? Do we have anybody? No. Yet. Ok, bueno, decimos la última, Guadalupe, y nos We're gonna say the despedimos. last one, and then if you guys don't get any bigger, we will have to go. But it was a pleasure to work with you guys. Antibodies. So your body produces antibodies, and you will find antibodies in your breast milk. So that's why it's very important to breastfeed your babies, because your baby is able to get the antibodies to help babies to fight over bacteria and viruses. So make sure that you guys to get to breastfeed in order for you to provide those antibodies. Ese es un beneficio muy fundamental en tu leche materna que tú le encuentras, como dijo Guadalupe, los anticuerpos. Tu leche materna siempre está produciendo los anticuerpos y eso ayuda a que tu bebé se enferme menos, como Guadalupe bien lo dijo. Por eso es fundamental que tú amamantes, para que sí el bebé pueda obtener esos anticuerpos, ¿ok? No tenemos a nadie, lamentablemente, nos tenemos que despedir, pero fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Karen, Lupe, cualquier pregunta estamos aquí para ayudar. So it was nice to see you guys play with us. We will have to go. But again, if any questions or concerns, you can always call us back at the WIC clinic. And it was a pleasure. Thank you for joining us today. And take care. Bye-bye. Bye-bye.